Oremos para iniciar la clase número 7 de hermenéutica, reglas para interpretar la profecía. Oremos al Señor. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra por medio del seminario Palabra Viva. Te pido que nos bendigas, que nos des sabiduría espiritual. Señor, queremos prepararnos bien, queremos interpretar bien las Sagradas Escrituras. Y con respecto a la profecía, Señor, que a veces hay tantos desvíos en este tiempo, Señor, de cómo interpretar la profecía bíblica, yo te pido que nos des sabiduría, dame sabiduría a mí para explicar y da sabiduría a mis hermanos para entender, Señor. Y permite que por medio de esta clase nosotros seamos muy cuidadosos cuando leamos y estudiemos las Sagradas Escrituras. Abre nuestro entendimiento, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a ver nuestra clase número 7 de hermenéutica, reglas para interpretar la profecía. De acuerdo con las Escrituras, el profetizar nos indica primariamente una predicción de acontecimientos futuros. La palabra hebrea nevi significa uno que habla bajo la presión del fervor divino. En este sentido, profeta desde la cosmovisión bíblica es el que habla un mensaje de parte de Dios. Ese mensaje no necesariamente tiene que ser un acontecimiento futuro, aunque lo incluye. Y ahí es donde debemos nosotros tener mucho cuidado. Jeremías 27-9 dice: Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. En este versículo se ve claramente la definición, o es un ejemplo preciso, sobre la definición de la palabra nevi, que es en el hebreo profecía. Significa uno que habla bajo la presión del fervor divino. Aquí vemos cómo Jeremías no podía contener el mensaje que estaba en su corazón. Era como si le ardiera, como si lo dominara, y él tenía que dar ese mensaje de parte de Dios. Concuerda con lo que dice segunda de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo fue el que los movió, o el que los llevó a dar su mensaje profético, o a escribir su mensaje profético más precisamente. Por eso podemos decir que la función profética era anunciar y también denunciar al pueblo aquello que Dios decía. Entonces Dios tomaba a un profeta y daba un mensaje a su pueblo. Ese mensaje podría ser una noticia, podría ser mandamientos como los dio Moisés, podía ser, qué sé yo, el mensaje que el Señor diera, pero también podía ser ese mensaje una acusación, una denuncia de prácticas malvadas, de prácticas pecaminosas. Generalmente esa es la connotación de los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros vemos que los profetas mayormente estaban denunciando el pecado del pueblo de Israel. Cuando uno lee, por ejemplo, Elías, el pasaje donde se menciona a Elías, uno ve que él continuamente está reclamando. Si uno lee a Isaías, uno ve que él está denunciando las prácticas perversas del pueblo. Así que esa es la función profética: anunciar, pero no solo anunciar, sino también denunciar. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante interpretar correctamente la profecía? Bueno, es muy, pero muy importante
porque el 25% del contenido de la Biblia es profecía. Y bueno, cuando hablamos aquí de este 25%, sí estamos hablando de profecía predictiva. Nosotros debemos aprender a interpretar correctamente la profecía. Número 2, la profecía demuestra la fidelidad, la soberanía y el poder sobrenatural de Dios. Está mostrando estos atributos, que Dios es fiel, que Dios es soberano y que Él es todopoderoso. Vamos a leer estos versículos que tenemos allí, primer libro de Reyes 8:56. Busquémoslo por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 56. Dice así: Bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Ahí se está viendo la fidelidad del Señor, el cumplimiento de sus promesas. Isaías 41:22, busquémoslo por favor. Isaías 41:22. Vamos a buscarlo. Isaías 41:22. Dice así: Acérquense y anuncien lo que ha de suceder y cómo fueron las cosas del pasado, para que las consideremos y conozcamos su desenlace. Cuéntenos lo que está por venir. Ahí el Señor está haciendo un desafío a los que se creen muy poderosos, muy fuertes, y dice, bueno, pues demuéstrenlo, hablando lo que viene, lo que no ha pasado, porque ese poder solamente lo tiene el Señor. Isaías 44:7, busquemos por favor la cita de Isaías 44:7 y leamos. Dice: ¿Quién es como yo que lo diga? Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. Una vez más, el Señor mostrando que solo Él tiene la capacidad de hablar lo que va a suceder, porque Él tiene el poder para que eso se cumpla. Por eso es tan importante estudiar e interpretar correctamente la profecía. Otro aspecto es que su propósito, el de la profecía, es estimular a los creyentes a mantener firme la esperanza. Y ahí tenemos un pasaje del Nuevo Testamento, revisémoslo rápidamente. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 20. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 20. Dice rápidamente, lo leo: Hermano, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Es 4:13 al 20. Bueno, realmente es del 13 al 18, no tiene 20, va hasta el versículo 18. Bueno, esta es una profecía que nos habla sobre la segunda venida del Señor y habla más precisamente sobre el arrebatamiento. Y esa profecía tiene como propósito estimularnos a los creyentes para que no perdamos la esperanza. Los tesalonicenses, que habían perdido familiares creyentes, estaban muy tristes, estaban acongojados, y por eso Pablo les escribe
esta profecía para estimularlos. Les está diciendo, tranquilos, el Señor va a volver y los que murieron van a resucitar primero y si nosotros estamos vivos vamos a ser levantados. Así que el propósito de la profecía es estimular también la fe de los creyentes, darles esperanza. También la profecía motiva a los creyentes a vivir piadosamente. Ese es un propósito de la profecía. Y vea que ya estos propósitos nos quitan como ese morbo a querer saber las cosas del futuro. No, es mucho más que querer saber las cosas del futuro. Su propósito es mucho más elevado. Tito 2, del 11 al 15, búsquelo por favor. Tito 2, del 11 al 15. Dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esta profecía tiene como propósito levantar el ánimo de los creyentes a vivir de una manera piadosa, de una manera santa. Para eso fue escrita esta profecía de la bendita esperanza, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un propósito más de la importancia de interpretar la profecía es que la profecía manifiesta el plan y los propósitos eternos de Dios. O sea, nosotros sabemos lo que Dios ha planeado y cuáles son esos propósitos, esos designios eternos, pues porque quedaron escritos en la profecía bíblica, en las Sagradas Escrituras. Isaías 46:10, busquémoslo. Isaías 46:10. Isaías 46:10 dice así: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Nos muestra este pasaje de Isaías que el Señor tiene un propósito y se ha de cumplir. Nos muestra una vez más que Él tiene el poder para declarar el fin desde el principio. Solo Dios tiene ese poder. Por eso tan delicado aquellos falsos profetas que dicen que van a suceder cosas y no se cumplen, porque al usar el nombre de Dios, ellos están involucrando a Dios en cosas que Dios no les ha dicho, que Dios no les ha revelado. Por eso tan delicado. Ahora vamos a ver las características especiales de la profecía bíblica en nuestra siguiente diapositiva. Características especiales de la profecía bíblica. El profeta del Antiguo Testamento o el escritor del Nuevo Testamento no eran conscientes de que dos eventos podían estar separados por muchos años. O sea, cuando el profeta hablaba, no necesariamente tenía ese entendimiento de que lo que ellos estaban profetizando podía distanciar mucho y que de pronto tenía cumplimiento en ese momento, pero también iba a tener cumplimiento más adelante. Veamos un ejemplo, Isaías 61, del 1 al 2, y ya vamos a compararlo con otro pasaje del Nuevo Testamento. Isaías 61, del 1 al 2. Dice así: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Esas mismas palabras fueron dichas por el Señor Jesús y se encuentran en Lucas 4, 17 al 21. De hecho, ahí Jesús las está leyendo. Lee esas palabras de la Septuaginta. Lucas 4, 17 al 21.
Dice así, Lucas 4, 17 al 21. Bueno, leo desde el 16. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Pero cuando Isaías dijo esas palabras o escribió esas palabras, él no tenía ese entendimiento de que estaba dando una palabra profética para muchos años después. De hecho, lo que consigna Isaías hace parte de la primera y de la segunda venida de Cristo, porque hablan del día del favor del Señor, pero también del día de la venganza. Y Jesús no leyó la parte del día de la venganza porque eso se cumplirá en su segunda venida. Otra característica especial de la profecía bíblica es que el profeta ignoraba la manera en que se cumpliría la profecía. No es que los profetas del Antiguo Testamento, incluso los escritores del Nuevo Testamento, tuvieran tan claro en qué momento y en qué manera se iba a cumplir la profecía. Otra característica es que la profecía bíblica tiene una aplicación cercana y un cumplimiento lejano. Es decir, podría ser que la profecía, lo que estaba enunciando o anunciando o denunciando el profeta, se cumpliera inmediatamente, o podría ser que se cumpliera después, o las dos al mismo tiempo. Un ejemplo de eso lo encontramos haciendo la comparación entre Isaías 7:14 con Mateo 1, 22 al 23. Isaías 7:14. Vamos a buscarlo. Isaías es un pasaje, es un libro bastante rico en profecía, sobre todo mesiánica, que aplica al Señor Jesucristo. Isaías 7:14. Dice así: Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Algunos académicos dicen que efectivamente en tiempo de Isaías hubo un cumplimiento parcial de esta profecía. La mayoría de traducciones de aquí de Isaías 7:14 muestran que es la Virgen. Voy a pegar acá una observadita. Voy a mirar varias versiones. No lo tengo acá. Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá, tradujo la NBI, la joven. Reina Valera dice, la Virgen concebirá. Vamos a mirar otra versión. A ver, la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, he aquí una virgen concebirá. Sí. El término de aquí más preciso es la joven, que si mal no estoy en el hebreo es alma. Se refiere a una muchacha y algunos dicen que es muy probable que fuera una virgen. Lo cierto, bueno, en tiempos de Isaías, pues no creo que hubiese algo sobrenatural como para que una virgen concibiera, pero sí se vio claramente en el Nuevo Testamento ese cumplimiento en la persona de María, que era una virgen, y efectivamente concibió por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 1, 22 al 23. Mateo 1, 22 al 23. Mateo 1, 22 al 23. Dice así: Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros.
Bueno, lo leí en la Biblia de las Américas. Es el cumplimiento que que estaba escrito en Isaías. Aunque se anunció en Isaías, su cumplimiento fue lejano y quizás tendría una aplicación cercana. También otra característica especial de la profecía bíblica es que puede tener cumplimiento parcial o cumplimiento múltiple. Un ejemplo para ello está en Joel 2:28 al 32. Bueno, allí se habla que, bueno, después de eso el Señor derramará el Espíritu Santo y profetizarán. Esas palabras fueron citadas por Pedro en el libro de los Hechos. Lucas la registra. Pedro dice que cuando vino el Espíritu Santo, ese fue un cumplimiento de Joel, de la profecía de Joel. Entonces vamos a leer Apocalipsis 6, 12 al 14, que esa cita sí no nos es tan familiar. Apocalipsis 6, 12 al 14. Apocalipsis 6, 12 al 14. Muy bien. Dice así: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Este pasaje nos está mostrando cómo la profecía de Joel no solo tuvo cumplimiento cuando vino el Espíritu Santo, sino también en el libro de Apocalipsis. Entonces tuvo un cumplimiento parcial, pero también puede tener cumplimiento múltiple la profecía. Una profecía puede tener dos o más cumplimientos en la historia de la humanidad y en la historia de la redención. Ahora sí, ¿cuáles son las claves de interpretación para la profecía bíblica? Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, entonces vamos a mirar rápidamente cada una de las claves y espero que por favor también las estemos estudiando de manera personal. Una clave para interpretar la profecía bíblica es compare todos los pasajes paralelos relacionados. Los pasajes paralelos ya hemos dicho que son los pasajes que están hablando de lo mismo. Quizás dan información adicional o quizás omiten información, pero están hablando de lo mismo. Apocalipsis 13:5, vamos a mirarlo. Apocalipsis 13:5, para compararlo con una cita de Daniel. Apocalipsis 13:5 dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Ahora comparemos esa cita con Daniel 7:25. Libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 25. Dice de la siguiente manera: hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio, que serían los mismos 42 meses. Vemos que estos pasajes son paralelos, que están haciendo alusión al mismo evento. Entonces ahí ya se nos amplía la manera de comprender el pasaje de cómo va a obrar el anticristo. La segunda clave de interpretación es: considere que entre el anuncio de la profecía y su cumplimiento pueden haber muchos años de distancia, que bueno, de alguna manera ya lo dijimos anteriormente, pero vamos a revisar estas citas. Considere que entre el anuncio de la profecía y su cumplimiento pueden haber muchos años de distancia. Isaías 43. Isaías 43. Vamos a buscarlo. Isaías 43 nos habla de Juan el Bautista, o la profecía del Juan el Bautista. Dice: una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Y lo vamos a comparar
con Malaquías 4 del 5 al 6, que es otro profeta. Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento, 4, Malaquías 4 del 5 al 6 dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Ahora vamos a comparar estas dos citas que ya leímos con Mateo 3:3. Busquemos Mateo, capítulo 3, versículo 3. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Ahí está combinándose la profecía tanto de Isaías como la otra profecía que leímos de Malaquías. Entonces debemos considerar que el anuncio de la profecía y su cumplimiento pueden haber muchos años de distancia. Isaías profetiza unos 700 años antes de Cristo aproximadamente, y Malaquías unos 400 y pico años antes de Cristo. Pero el cumplimiento fue en la persona de Juan el Bautista. Otra clave de interpretación es la siguiente: distinga entre profecía cumplida y profecía por cumplirse. Vamos a leer Isaías 44:28. Otra vez Isaías 44:28, y ya la vamos a comparar con otra cita. Isaías 44, versículo 28. Dice así: yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Eso lo dijo Isaías, Dios por medio de Isaías. Ahora vamos a leer Esdras capítulo 6, versículo 3. Esdras capítulo 6, Esdras está antes de Salmos. Esdras, Nehemías, Esther. Esdras capítulo 6, versículo 3. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros, tanto de alto como de ancho. Vemos aquí esto que estamos estudiando, que nosotros debemos distinguir entre profecía cumplida y profecía aún por cumplirse. En este caso, la profecía que dio el Señor por medio de Isaías de que habría un rey llamado Ciro que iba a ordenar la reconstrucción de Jerusalén se cumplió en tiempos de Esdras, más o menos unos 200 años después. Fue cuando Ciro permite a los judíos regresar a Jerusalén. O sea, Isaías la pronunció 200 años antes de que sucediera. Pero ahora revisemos Jeremías 31, 33 al 34. Jeremías 31, 33 al 34. Vamos a ver qué dice. Dice así. Jeremías 31, 33 al 44. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta profecía es la profecía del nuevo pacto de Dios en su relación con Israel y está por cumplirse. Podemos decir que se ha cumplido parcialmente en los que no somos de sangre israelita, en los que sí somos del pueblo de Israel, pero por la fe, como dice Pablo, que Israel es el que es descendiente de Abraham por la fe, porque creímos como creyó Abraham. Pero aquí la profecía habla del pueblo
de Israel. En algún momento el Señor va a tratar con su pueblo Israel. Podemos decir que esa profecía todavía no se ha cumplido. La siguiente clave de interpretación es identifique las figuras del lenguaje. ¿Qué figuras del lenguaje utiliza el profeta? Por ejemplo, Apocalipsis 6, del 1 al 2. Allí está hablando del anticristo. Si uno lee muy rápido, podría no darse cuenta de que está hablando del anticristo y podría confundirlo con Cristo. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6, del 1 al 2. Apocalipsis 6, del 1 al 2. Dice así: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. La gente de una vez cuando lee caballo blanco piensa que es Jesús. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Pero si uno sigue leyendo se da cuenta que realmente esto no es una figura de Cristo. Apocalipsis 19:11, vamos a leerlo. Apocalipsis 19:11. Dice así. Apocalipsis 19:11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Aquí sí, claramente, si uno sigue leyendo en el contexto, está hablando del Señor Jesucristo. Y otra clave de interpretación para la profecía bíblica es: asegúrese de que la interpretación no contradiga otra parte de la escritura. A veces nosotros podemos sacar conclusiones equivocadas que, por no tener en cuenta el resto de la teología bíblica, de lo que dicen las escrituras, podríamos dar una interpretación equivocada. Otras consideraciones, siguiente diapositiva, a tener en cuenta son las siguientes. La profecía del Antiguo Testamento no es más que una parte de la revelación de Dios en ese testamento y debe ser estudiada siempre a la luz de la dispensación hebrea, lo que el Señor estaba hablando en determinado momento a Israel, las profecías que hay, por ejemplo, a los pueblos vecinos de Israel, que ha tenido cumplimiento parcial, pero que tendrá su cumplimiento total en la tribulación y en el milenio. La profecía, otra consideración es que la profecía trata principalmente de personas y sucesos de los tiempos en que originalmente fue pronunciada. Yo debo tener en cuenta eso, o sea, debo tener en cuenta cuando está hablando Oseas, el contexto histórico de Oseas, lo que está viviendo el pueblo de Israel en tiempos de Oseas y demás. Y otra consideración muy importante es: los profetas hebreos también hablaron y escribieron conscientes de ser oráculos de Jehová, el Santo de Israel. Ellos estaban impulsados por el Espíritu Santo y se elevaban sobre el temor al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta del Antiguo Testamento, cuando hablaba con autoridad. Ellos no pedían perdón, ay, perdónenme, tengo esta palabra de parte de Dios. No, ellos hablaban con autoridad y tenían tal impulso del Espíritu Santo que a ellos no les importaba la reacción de pronto violenta o agresiva que pudieran ellos recibir por parte del pueblo o por parte de las autoridades. Recuerden por ejemplo cuando Micaías fue buscado por el profeta Acab, por el rey Acab, para que le diera una profecía. El rey le dijo a Josafat, que era amigo suyo, le dijo: es que a mí Micaías no me cae bien porque siempre me profetiza algo malo. Entonces Josafat le dijo: no le ponga cuidado a eso, mándelo a llamar. Y cuando fue el ayudante, el mensajero a traer al profeta Micaías, le dijo: la profecía que han dado los demás profetas de la corte le dan una noticia favorable. Por favor, haga que su profecía coincida con la de ellos. Y Micaías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que solo lo que el Señor me diga, eso será lo que yo hable. Y efectivamente, así fue. Y ellos sabían que se exponían
se exponían a que los mataran, a que los apedrearan. Jeremías tuvo que sufrir bastante porque la profecía de él fue una profecía de corrección, de reprensión. Entréguense a Nabucodonosor y el Señor les permitirá vivir, pero la gente no le recibió su mensaje. Jeremías es el que nos dice que habían profetas que le profetizaban al pueblo que había paz, hay paz, cuando no había paz. Y Jeremías los denuncia y dice: ustedes sanan por encima el mal, la maldad de mi pueblo, la enfermedad, la llaga de mi pueblo, ustedes la sanan por encima, pero por dentro eso es una podrida llaga. El profeta de Dios realmente no le importaba lo que él pudiese cosechar. Él sabía que se estaba exponiendo, pero entendía que era Dios quien lo estaba llevando a dar ese mensaje. Y digamos que esa debe ser una característica de los hombres y mujeres de Dios cuando hablan de parte de él. Y cuando un hombre se para en un púlpito a predicar, debe estar convencido de la Escritura y debe hablarla sin ningún temor, sabiendo que eso puede traer represalias, que eso puede traer críticas, incluso calumnias, pero si el Señor le ha dado un mensaje por medio de la Escritura, él debe proclamarlo con fuego en su corazón, con fervor. Vamos a la última diapositiva, la profecía mesiánica, y allí tenemos entonces cómo hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. El Antiguo Testamento profetiza las dos venidas del Mesías y no son fáciles de diferenciar. Cuando uno lee, uno hasta se confunde, uno podría confundirse, por eso hay que estudiar bien. Y hay momentos en que indistintamente están hablando de las dos venidas y uno no las puede descubrir. Precisamente esa fue la confusión que tuvo el pueblo de Israel, porque como se hablaba del Mesías como un rey poderoso que iba a pisar a las naciones, que iba a pisar como en un lagar y que su manto sería manchado por la sangre de los enemigos de Israel, pues eso estaba tan metido en la mente de los judíos que no lograron distinguir que los profetas habían profetizado no una, sino dos venidas al mismo tiempo. En el Nuevo Testamento vemos que se profetiza el rapto y la segunda venida física y no son fáciles de diferenciar. Sí, a veces uno lee como que en Tesalonicenses como que está hablando de la primera, como de la segunda, y a veces no es fácil de diferenciar. A veces no es fácil de Tesalonicenses no es la primera y la segunda, sino el arrebatamiento y la segunda venida al mismo tiempo, y uno como que no sabe diferenciar. El Antiguo Testamento profetiza la venida de un Mesías como siervo sufriente. Lo profetiza de esa manera, pero también profetiza de un rey de reyes, de un Mesías guerrero, pero mayormente vemos esa profecía como un siervo sufriente. El Nuevo Testamento profetiza la venida de un Mesías como rey de reyes y señor de señores. Podemos decir que aunque en el Antiguo Testamento también se habla de que vendría como rey, digamos que no es en lo que se hace mayor incidencia. En cambio, en el Nuevo Testamento sí, todas las profecías es que Él viene a reinar, que Él viene a juzgar, que Él viene como rey y como señor de señores. El Antiguo Testamento profetiza la venida de un Salvador como rey. Y el Nuevo Testamento profetiza la venida de un juez soberano, ya no Salvador, ya viene como juez, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Así podemos ver o entender un poco mejor la profecía mesiánica, la profecía sobre la venida del Mesías. Bien, mis amados, agradecerles por estar tan juiciosos estudiando en el seminario. Hemos creado un correo para que envíen sus tareas. Todos deben enviarla ahora de manera virtual por el tema de la cuarentena, hasta que volvamos nuevamente a hacerlo presencialmente. Entonces, para que lo tengan ahí presente. La tarea es investigar 10 profecías que describan cómo iba a ser la muerte del Mesías y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por favor, búsquenlas
10 profecías que describan cómo iba a ser la muerte del Mesías y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Les amamos mucho, estamos orando por toda la iglesia, por ustedes. Esperamos que mantengan su fe en el Señor y bueno, que Dios nos permita volvernos a ver muy pronto, volver a estudiar juntos, volvernos a reunir. Vamos a programar una reunión por Zoom. Entonces, por favor, todos descarguen Zoom. Nos vamos a conectar, si de pronto el otro jueves o dentro de 15 días, para vernos las caras y también para compartir un momentico como grupo. Los amo mucho, que Dios los bendiga.